Vamos a dar introducción a la unidad 4, que va a tratar sobre la organización de la empresa desde el punto de vista estructural. Vamos a ver en primer lugar qué se entiende por organización. Una de las definiciones nos dice que es la ubicación de las distintas partes de la empresa, o sea, dónde coloco cada una de las funciones de la empresa, y luego nos dice también que es el elemento integrador de sus actividades en la búsqueda de una finalidad. O sea, cuáles son las funciones que defino, dónde las defino y por último, cómo coordino para que nos sirvan a los objetivos de la empresa. La estructura organizativa es el conjunto de relaciones que se aplican con la supervisión de la dirección para facilitar la división de tareas y su posterior coordinación, con la intención de lograr los objetivos, vinculando de manera estable los comportamientos de los individuos y grupos pertenecientes a la organización. Acá podemos ver que los conceptos se empiezan a repetir y a intensificar. Entonces, lo primero que decimos que se hace para facilitar la división de tareas y su posterior coordinación, con la intención de lograr los objetivos, vinculando de manera estable los comportamientos de los individuos y grupos pertenecientes a la organización. O sea, estamos viendo que nos dice que va a haber una diferenciación y luego va a haber una coordinación para cumplir los objetivos. Desde el punto de vista del ámbito de la estructura organizativa, podemos decir que la estructura debe recoger la existencia de un modelo de coordinación e interacción entre los miembros de la organización y debe ser un modelo de asignación de tareas y de responsabilidades. La estructura, así definida, debe ser estable. ¿Para qué? Para establecer zonas que permitan regularidad en su funcionamiento. Estas zonas son lo que hablamos, que habíamos definido como funciones, o sea, son partes de la empresa que comparten algo, como por ejemplo puede ser todos los miembros de una sucursal o bien todos los miembros de la parte de comercialización de una determinada empresa. Por lo tanto, tiene que haber un equilibrio entre las distintas estrategias de comportamiento de los individuos y los grupos participantes de la organización. Y se debe, por último, establecer reglas de juego que aseguren la supervivencia de la entidad. ¿Se acuerdan? Esto va un poco de la mano con los conceptos que habíamos visto de los comportamientos sistémicos y asistémicos que habíamos visto antes. Bueno, estos conceptos que siguen a continuación en la definición son de tremenda importancia para todo lo que va a restar sobre esta unidad de organización. Lo primero que hay que hacer cuando se organiza es diferenciar, o sea, cada una de estas partes tienen que cumplir una tarea en particular y tienen que tener algo en común. Entonces, la diferenciación nos dice que cada unidad se constituye en un subsistema con modelos estructurales diferentes a los de otras áreas, los cuales dependen del tipo de actividad que desarrolle. Por ejemplo, va a ser muy distinto producción que contabilidad. Y una vez que tenemos estas entidades separadas, de acuerdo a cada actividad que desarrollan, las tenemos que integrar de alguna manera. Y la integración se define entonces como la colaboración entre las distintas áreas funcionales y la diversidad de las estructuras formales de dichas áreas para unificar y alcanzar los objetivos. Fíjense que de nuevo estamos en estos tres conceptos importantes. Se diferencia para lograr la especialización y para ver estos objetivos parciales, manera de subsistema. Se los integra a la misión, a la organización de la empresa y se busca la consecución de los objetivos. Bueno, acá vamos a ver rápidamente que hay distintos tipos de estructuras. Una estructura de capital que nos dice sobre la repartición de derechos y obligaciones, una estructura de financiamiento, repartición entre el capital propio de la empresa y el obtenido de las entidades financieras, una estructura social que corresponde a las relaciones informales de los participantes de la empresa y una estructura productiva, la repartición entre los factores productivos. Los parámetros de la estructuración nos dicen
que para construir la estructura nos debemos apoyar en elecciones básicas ligadas a la división de la empresa, ¿se acuerdan el principio de diferenciación? Selección de los mecanismos de coordinación o integración, y hay algunas exigencias de parámetros de diseño que vamos a ver más adelante, que entre estos tres elementos nos van a llevar a la conformación de la organización en general. Bueno, ¿cómo sabemos si tenemos que definir un área específicamente? La primera pregunta que nos hacemos es si es bueno hacerla desde el punto de vista interno de la empresa, o bien si se la puede tercerizar. Si se la puede tercerizar, el análisis no va más allá, ya que esta empresa en la que tercerizamos se encargará de la organización de esta área. Sin embargo, si decidimos hacerla dentro de la empresa, tenemos que saber cómo repartir las tareas y cómo repartir el poder, el control y la dinámica social dentro de esta organización. Mintzberg nos dice que desde el punto de vista de la función, acuérdense que la función nos servía para separar estas entidades diferentes, tenemos tres tipos diferentes de funciones. De decisión, en las que está el emprendedor, el dueño de la empresa, de manejar diferentes tipos de contingencias que van ocurriendo día a día, semana a semana en la empresa, de distribuir recursos y de negociar cuando aparezcan conflictos. Desde el punto de vista de trato de personal, vemos que hay una figura emblemática que puede ser, quizás no necesariamente el líder, pero una figura muy conocida que tiene esa función. Luego está el líder, luego hay gente que hace enlace en el personal, parecido a lo que habíamos dicho, la función del negociador, y por último están también las personas que hacen de supervisión o de mandos medios, pero sobre todo acá se va un poco a la función de la supervisión. Y por último tenemos también funciones de información, que son los difusores y los voceros. Los voceros es quien representa a alguien y el difusor el que difunde la información a los demás. Las estructuras se representan mediante un organigrama. El organigrama es una representación topológica de la estructura de una empresa u organización. Este sentido topológico quiere decir que de repente un cuadrito que tenga el mismo tamaño que otro no significa que es la misma cantidad de gente o el mismo poder, significa que están representados de esta manera. Entonces eso se le llama topología, una forma de facilitar la representación gráfica de algo que queremos manifestar. Los organigramas manifiestan la división de tareas o la especialización, como habíamos dicho antes, representan las relaciones jerárquicas y de competencias en vigor de la organización, o sea, a quién responde, quién es el jefe y quiénes son los subordinados. Pueden representarse también los mecanismos de integración y sirve como guía de la dinámica organizacional para la definición del puesto de trabajo. Es un modelo que permite obtener una idea uniforme acerca de la organización. Los organigramas estandarizan distintas empresas, nosotros las podríamos ver que en su realidad van a tener formas muy distintas, pero el organigrama nos ayuda a comprender cómo funciona esa empresa. Reflejan fielmente las funciones específicas de cada organización desde el punto de vista de la diferenciación y tienen como elementos básicos los rectángulos y las líneas. Los rectángulos, mediante su ubicación, indican la relación jerárquica de la estructura, o sea, de quién depende y a quién manda. Cuanto más arriba se ubique, mayor es el nivel jerárquico y el área de responsabilidad. En un mismo nivel indican igualdad jerárquica de cargos y funciones. Para armar el organigrama se deben seguir algunas reglas que vamos a ver seguidamente. Los cargos de asesoramiento se ubican en el mismo nivel de la función a la que asesoran. Por eso ustedes veían que en la dirección estaban a los costados los cargos de asesoramiento. El tamaño de los rectángulos indica la importancia relativa del cargo. La relación base-altura debe tener cierta proporcionalidad que facilite una rápida identificación de la importancia relativa. Esto está un poco con el ítem anterior, en coordinación.
La información que contenga puede ser solo el nombre del cargo, que es la información básica que sí o sí tiene que tener, de la función o de la persona que ocupa, con el agregado de algún código, número de cuenta, en el sentido y de las personas de que él depende. O sea, toda esta información puede estar dentro del rectángulo, aunque lo que es necesario es que esté el nombre del cargo de la persona. Fíjense que acá es muy importante de que nos habla de funciones en la organización. Por ejemplo, si los accionistas no están dentro de la organización, a no ser que formen parte de la asamblea del directorio. Pero un accionista que no formara parte no debería estar. Por eso es que no va la figura de dueño en la empresa, salvo que el dueño sea el gerente, por ejemplo. Cuando se trata del staff de apoyo, el tamaño del rectángulo será igual al del nivel jerárquico inferior a la posición de la cual asesora. Las líneas conectan, unen. Las líneas verticales indican las relaciones de autoridad y responsabilidad, y cuando están cortadas expresan una relación de staff y de asesoramiento. Las líneas horizontales son líneas que normalmente nos indican coordinación entre las distintas partes del organigrama. El organigrama debe ser veraz, o sea, tiene que ser real lo que dice en su estructura. Tiene que estar actualizado. Normalmente hay ascensos, hay gente que se despide, hay por estacionalidad, pueden tener más o menos gente a su cargo. Deben ser sencillos, tienen que estar solamente los elementos indispensables. Comprensible, que todos en la empresa puedan saber en el organigrama a quién están subordinados y quiénes son subordinados de esta persona. Desde el punto de vista de las dimensiones para armar el puesto, tenemos que ver como más importante la autoridad y la responsabilidad. El mecanismo elemental mediante el cual se coordinan las actividades es el rol directivo, de tal forma que un individuo puede estar situado en un nivel jerárquico, se le reconoce capacidad, autoridad para dirigir y coordinar la actuación de sus subordinados. O sea, esto quiere decir que del nivel que estén del organigrama hacia abajo, tienen que tener la capacidad de manejar estas personas. La organización se concibe entonces como un conjunto de niveles jerárquicos, cada uno de los cuales posee una determinada dosis de autoridad y responsabilidad. Si ustedes recuerdan, en varias transparencias anteriores habíamos visto la figura de una pirámide, donde más arriba estaba la parte directiva, luego venía la parte táctica y por último la parte operativa. Esto va muy de la mano con la autoridad y la responsabilidad, que van a ser mayores en función de que se avance en la pirámide. El número de niveles afecta las posibilidades de comunicación y coordinación. ¿Por qué? Porque si vamos a un nivel muy bajo y queremos ir hacia, mediante una comunicación a un nivel muy alto, esto va a hacer que haya muchas interfaces en el medio. Una estructura alta con muchos niveles jerárquicos favorece la coordinación, pero tiene más posibilidades de que las comunicaciones que fluyan a través de ella se distorsionen. En una estructura baja ocurre lo contrario. Es bastante buena la comunicación entre los pares horizontales, pero a su vez, como es tan amplia, lleva mucho comunicarse, lleva mucho problema comunicarse con otras áreas que están relativamente alejadas. El control se puede definir como el número de subordinados que dependen de un supervisor. Fíjense que esto es muy importante, porque el supervisor, justamente al tener la tarea de supervisar, necesita una pequeña porción de tiempo y de espacio mental, de alguna manera, para cada uno de sus subordinados, para seguirlos, para saber cómo van, para saber todas las cosas que necesitan y las cosas que tienen que reportar hacia la dirección. Se relaciona con la altura de la organización. Cuando más niveles tenga, menos subordinados se deben colocar bajo el mando de un mismo supervisor. Por el contrario, si el tramo de control es amplio, la organización se achatará. Por esta razón que hablábamos recién. Vamos a ver algunas cosas para reflexionar. Vamos a definir el ámbito de la integración. Vamos a definir la frontera de la organización.
proponiendo un criterio de integración y otro de diferenciación para la función de producción y para la de venta. Fíjense acá que por ahí van a ser la diferenciación, nos va a decir qué tiene cada uno, y la integración nos va a decir cómo están integradas a las otras áreas. ¿Cómo se daría estabilidad a estas funciones? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la estabilidad dependía de la cantidad de gente que pueda mandar más la diferenciación y la integración? Propongo un organigrama de una fábrica de muebles a medida con 50 personas. Y luego cuente qué cambiaría si la fábrica pasa a vender en el exterior y quintuplica su capacidad de trabajadores, o sea, ahora 250 personas. Entonces hay que justificar. Acá se puede ocurrir, por ejemplo, de armar un nuevo departamento de comercio exterior y este tipo de cosas. En la carpintería identifica una diferencia entre autoridad y responsabilidad dentro de la estructura organizativa de la carpintería, como habíamos dicho.